Llegan Gualactigua Nuguscumpawan. Este día nos encontramos aquí con Nancy Sixta Pérez García, una de las abuelitas nahuablantes más grandes de la comunidad de Santo Domingo de Guzmán. Nancy Sixta también es autora del primer diccionario en náhuatl, hecho por una hablante nativa, el Yultagtagetzalis. Y bueno, Nancy, de verdad que es un gusto tenerla aquí en este video, porque la idea es hacerle algunas preguntas, Nancy, para que los Ah, estudiantes le conozcan un poquito mejor. Así que gracias por estar acá. muy bien, ese dato. Sí, vamos a hacer la primera pregunta, Nancy, y la primera pregunta sería, Nancy, ¿cuál es el primer recuerdo que usted tiene de pequeña de estar hablando náhuatl, o a quién recuerda de su familia en su niñez? Porque uno a veces tiene recuerdos, ¿verdad? De cuando es chiquito, bien pequeñito, tal vez 5 años. ¿A quién recuerda usted en su casa oír hablar en náhuatl? ¿Se recuerda usted cómo hablaba también? Cuéntenos tal vez algún recuerdo así de lo más pequeña que usted se recuerde. Sí, cómo no, con todo gusto les puedo contar. Yo aprendí a hablar náhuatl desde que yo empecé a platicar, desde que yo pude hablar las primeras palabras con mis padres, porque todos ellos, mi mamá y mi papá, mis abuelos, mis tías, toda mi familia eran náhuatl, ya que antes en Santo Domingo casi toda la gente podían hablar náhuatl. Sí. Entonces, yo empecé, o ellos me hablaban así desde las primeras palabras que ellas me empezaron a enseñar, y tal como se llaman todas las cosas tienen nombre, y yo oía cómo hablaban ellos no hablaban en español, solo náhuatl. Esa era la plática de ellos, tenían, todos a veces nos reunían, toda mi familia, mis abuelos, mis tías, y todos hablaban náhuatl. Entonces, por eso es que yo no, no aprendí, digamos que con otras personas, yo aprendí con mis padres, toda mi familia eran Este, nahuatlantes, hablaban náhuatl, y ajá, ese es chiquita. sí. Sí. Y Nancy, ¿cuándo usted se dio cuenta, tal vez cuando fue a la escuela, cuándo se dio cuenta usted del Castilla también? Porque se hablaba náhuatl, se hablaba más náhuatl que Castilla, pero también se hablaba el Castilla, el español. Ujú. ¿Cuándo usted se dio cuenta, y si usted también el español o el Castilla lo aprendió también desde pequeña, o lo aprendió a alguna edad o cuando fue a la escuela? ¿Cómo recuerda usted tal vez haber escuchado a la gente hablar Castilla, o también en su casa se hablaba Castilla además del náhuatl? Sí, es que mis padres hablaban, ellos podían, el idioma de ellos es el náhuatl, pero podían también hablar Castilla. Ellos hablaban Castilla con la gente que saben que tal vez no son del pueblo o no pueden el náhuatl. Entonces ellos platicaban así en Castilla. Entonces yo también aprendí. Y cuando yo fui a la escuela de necesidad, allí no se hablaba náhuatl, ahí solo Castilla. Y como yo oía cómo platicaban la gente platicaban en Castilla, y yo me daba cuenta que qué era la palabra, cómo venía, ellos hablaban las palabras y yo ya sabía cómo era. Decían los nombres, las cosas, me hablaban en náhuatl a mí, y yo ya sabía que era, también podía hablar Castilla. Y es que, gracias a Dios, que desde que yo crecí, ya podía hablar Náhuatl y Castilla. Castilla, las Y dos cosas. sí, más Muy bien. hablaba en mi casa. Sí. Y aprendí también Castilla, por eso, gracias a Dios que desde pequeñita yo puedo los dos, digamos, los Bien dos hablan. inteligente. Bien inteligente porque sí, o sea, aprender dos idiomas quizás al mismo tiempo, vea, porque oían náhuatl y Castilla y por eso lo aprendió. Es muy Sí, inteligente usted, Nancy. gracias. Sí, Sí, así fue sí. que aprendí, por eso yo mi náhuatl lo amo mucho, lo quiero, porque me da gusto cuando oigo que la gente bien, me da bien alegría,
mi corazón se alegra donde yo veo que la gente cómo les gusta Sí. y nos apoyan. Le doy gracias a Dios y gracias a usted porque Dios lo mandó a usted en mi pueblo. Y si no fuera así, pues yo estoy convencida porque Dios todo lo puede. Él lo mandó a donde yo estaba trabajando y desde entonces, gracias a Dios por su buen corazón, yo le ruego a Dios por usted porque por usted es que yo tengo este trabajito, pero no es porque yo soy buena, sino que Dios es bueno. Él lo mandó a usted y una buena persona, un buen tiene un su corazón grande Gracias, y dulce, sí. gracias, Nancy. Usted cuando estaba chiquita, nunca, por ejemplo, en la escuela, no le dijeron, por ejemplo, no, no hables náhuatl. O alguna vez, no sé, alguien se burló de usted o la trató mal porque usted hablaba náhuatl. Y como que la gente, no sé si antes la gente prefería que hablara Castilla o eso es más ahora, que ahora digamos que la gente habla más Castilla, más español y que le gusta más el español. Pero de chiquita o cuando se estaba jovencita, alguna vez le dijeron, no, no hables náhuatl, mejor habla Castilla, o se burlaron o le dijeron algo porque usted hablaba náhuatl, Nancy. Fíjese que no, porque fíjese que como yo salía, como le digo, mi abuelita, o sea, mi mamá hacía ventecitas, yo salía a vender en el pueblo. La gente que me hablaba, había gente que sí me hablaba Castilla y así le hablaba yo también. Y más que había bastante, muchos nahuatlantes. Sí. Entonces yo platicaba entonces yo platicaba con ellos así. Había gente que yo los conocía, que ellos no podían hablar náhuatl, no son de mi pueblo. Yo les hablaba Castilla. Y entonces no, nadie se burlaba de mí, ni, ni porque ya crecí ya grande, cuando iba a mi pueblo, y bastante gente, con ellas platicaba náhuatl, con alguna otra persona Castilla, el que no puede náhuatl, pues platicábamos Castilla. Y ese era mi habla desde que yo crecí. Gracias a Dios que nunca me han hecho burla. Bueno, y Nancy, otra pregunta. Em, ahora, pues, bueno, tenemos un diccionario, ¿verdad? El diccionario Yultahtagetzalis. ¿Qué siente usted al ver su nombre en ese libro y que la gente, muchas personas tienen su libro en sus casas y que están, hoy también está en internet, que ya lo pueden descargar gratis? ¿Qué siente usted al haber hecho ese libro y ver su nombre ahí? ¿Qué siente, Nancy? Su nombre y sus palabras, porque son las palabras que usted nos dictó, ¿verdad? Las que se escribieron. Bueno, yo me siento feliz también porque veo que bastante gente me han felicitado, que tal vez de allí, de ese libro, han aprendido más, porque allí tiene todo, digamos que ya directamente mi náhuatl ahí quedó escrito y me gusta como es que escribió, lo hizo bien, porque tiene las dos palabras, como hablar en náhuatl y hablar castilla. Y ese Sí, es sí. lo mejor para las personas que más fácil aprende, porque bastante me han dicho gracias, les felicito por digamos, por su buen pensamiento. Y entonces aquí esto, digamos que de Dios más bien nos dio ese conocimiento porque usted me dijo primero, algún día, ¿por qué no hacemos un libro de Sunagua? Y yo lo que le dije, tal vez algún día. Y de veras ese día se llegó y lo cumplimos. Entonces, pero también le doy las gracias a Dios porque su inteligencia también, usted, por eso fue que pudimos hacer lo que habíamos pensado y se hizo cierto. Y le agradezco a Dios y a usted y toda la gente que tienen ese libro, pues, como digo, mi náhuatl ahora está regado por a donde quiera han llevado esos libros y bueno, les gusta el náhuatl y vienen, aprenden más, porque ahí está todo ya escrito, mi náhuatl, como va a quedar, digo, como un recuerdo y también
sus pensamientos, que Dios a usted le ha dado sus pensamientos, entre los dos podemos hacer esas palabras bonitas que quedaron en este libro. Va a quedar como un Gracias. recuerdo. Gracias, Nancy, gracias. Y tenemos otra pregunta, Nancy. ¿Alguna ¿Sí? vez usted imaginó, tal vez cuando era jovencita, más joven, alguna vez usted se imaginó estar enseñando náhuatl cuando, digamos, a esta edad, que usted, que hubieran otras personas como las hay ahora aprendiendo con usted? ¿Alguna vez soñó usted o se imaginó eso de que iba a ser maestra de náhuatl? Sí. No, dice que yo digo como así crecí y antes, pero yo nunca de verdad que ni pensaba siquiera si yo mi náhuatl iba a durar, y más la vida que Cristo Jesús me ha dado, pues, y también Él me da las fuerzas y mi pensamiento que tengo, que no se me ha olvidado todo, ni las historias, ni las palabras se me han olvidado, querida, a mí me da vergüenza, yo no hablo así, a mí no me da vergüenza porque es idioma de mi pueblo, y lo quiero mucho porque veo que las personas que les gusta también, a mí me alegra mi corazón, ya les digo, mi corazón se alegra al ver las personas bien contentas, bien alegres, aprenden, nos ayudan y se conectan. Que haciendo cuentas, Nancy, hemos enseñado náhuatl a 1433 personas hasta ahorita. Entonces, de verdad que es demasiada gente la que ha estudiado con nosotros. ¿Alguna vez se lo imaginó usted? Pues dice que ni lo había pensado, esto para mí fue como digamos, de repente, pero lo que yo le digo, pues todo esto que estamos ahora es porque Dios es bueno, pero le vuelvo a decir, esto es Dios quien hizo todo eso por nosotros. Y le pido a mi Dios que le siga dando vida y fortaleza y que lo ayude, que lo acompañe para que siga adelante, porque usted está muy joven, puede seguir adelante cuando yo ya no voy a estar. Ahora, es una alegría también para mí, de mi edad de 85 años y todavía estoy aquí presente dándole, enseñando tal vez palabras a las personas que les gusta oír, les gusta el náhuatl, pues yo me siento feliz y le pido a mi Dios, solo Dios sabe hasta cuándo vamos a llegar con este náhuatl que tenemos. Esa es mi alegría. Y ahí viene otra pregunta también. ¿Qué siente usted, Nancy, cuando escucha a sus alumnos pronunciar palabras en náhuatl? ¿Qué siente usted como maestra? Porque han aprendido de usted. ¿Qué siente cuando los escucha hablar? A veces bien, a veces mal, pero ¿qué siente? Bueno, yo me pongo, digamos que me admiro de verdad que bastantes personas de mi pueblo, que de allí depende el náhuatl, que el náhuatl antiguo casi se acabó. De primero la gente les daba pena, decían, "Ay, a mí me da vergüenza". Por eso es que yo me siento feliz cuando oigo que las personas, mejor que los de mi pueblo, como que fueran, como que fuera de Como mi que si fueran de Santo Domingo. platican, pero muy bien bonito, bien correctamente las palabras. Para mí es una alegría. Digo, vaya, gracias a Dios, son personas inteligentes y Dios que les da esa mente fresca para que les quede. Y algunas Sí. personas que ellos intentan, vaya, yo veo que muchas personas, eh, cuando veo que ellos intentan, tal vez si no les sale bien la palabra, pero yo digo con que a veces los del pueblo les cuesta, que son de allí, y no digamos que haya puramente digamos, de un buen pensamiento, pues les queda porque son palabras que no cualquiera lo puede decir, pero Sí, que hasta trabajan ya algunas personas sí, que así. me alegra con ella, por eso digo que ¿qué quiere aprender? Pues primero Dios, que Dios me dé vida, que Dios me dé la salud
puedo caminar, puedo levantarme, pues Dios es bueno Sí, con nosotros. Y pues yo les puedo seguir ayuda. enseñando a las personas que quieren aprender. A mí me alegra cuando la persona se pone enfrente y nos da como un apoyo, nos apoyan y para mí Sí. eso es una felicidad. Gracias, Nancy. Y otra pregunta, ¿qué consejo, Nancy, le daría usted a los estudiantes que les cuesta? Porque hay personas que les cuesta y que probablemente estén pensando ahorita, no, quizás me voy a ir de la clase, quizás ya no voy a seguir porque lo siento tan difícil. ¿Qué consejo le daría a esa persona para que se quede en las clases, para que siga estudiando? Bueno, para mí hay que ser fuerte y valiente porque si no pone cuidado, pues también nunca va a aprender nada. Pero si tiene interés, pues no importa que sea como sean las palabras, pero lo pueden de tanto escribir o de tanto oír, se les va a quedar en la mente y después les va a servir porque ya cuando ya puedan bien, ya no les va a costar hasta un trabajo pueden conseguir porque no es fácil esas palabras, pero si Sí. lo aprenden, a mí me da Sí. mucho gusto y le pido a Dios que los que quieren aprender, pues pueden aprender así, aunque sea, empiezan con poquito, pero ya de tanto oír se les va a quedar en la mente y después van a ser grandes navaholantes. Gracias, Nancy. Sí. Mm. Bueno, otra pregunta, Nancy. Nancy, cuando usted está dormida, ¿usted sueña en náhuatl o sueña en Castilla? No, a veces yo sueño que tal vez yo misma debo que, a veces sueño y platico náhuatl tal vez con otras personas, Ajá. hablamos náhuatl y entonces como eso ha sido pues sí, mi práctica desde que yo crecí, desde que nací, más bien mi madre me hablaba desde tiernita, quizás así. Y todos éramos 5 hermanos y todos hablábamos así. Qué Ujú. bonito era que eran mis hermanas, Sí. mis 2 hermanas menores ya no están en esta vida Pero porque todavía sueña entonces en náhuatl, ¿verdad? Sueña con sí, su familia, que habla con su familia en náhuatl, pero digamos que los demás sueños sí en Castilla, ¿verdad? Pero sí sueña en los dos. sí, yo sueño, de verdad, hablando náhuatl y sueño que platico con personas en Castilla, eso es Ah, cierto. muy bien, Nancy, muy bien. Y Nancy, cuando usted está a solas, digamos, haciendo sus cosas, sus quehaceres o sus cosas en la casa, y a veces uno se pone a hablar, que bueno, en náhuatl no es con la cabeza, sino que se pone a hablar con el corazón, cuando ni yultagetza, cuando hablo con mi corazón, cuando usted habla con su corazón, cuando usted se pone a pensar, Nancy, eh, ¿piensa en Castilla o piensa en náhuatl? Digamos que a veces uno está haciendo una cosa, tal vez lavando platos o lavando ropa o haciendo algo y usted dice, ay, no he hecho esto, o voy a hacer lo otro, o voy a hacer tal cosa, me faltó hacer esto. ¿Lo dice en Castilla o lo dice en náhuatl cuando habla con su corazón, cuando Pues habla sí, con su mente? hablo de los dos, porque a veces digo, yo misma pienso, aunque no lo hablo, pero en mi Sí. corazón digo, ni un hisiwi, ni chiwa y ni tegeu, paltami ne manga. O si no dice, Sí. Miguel Cautuc, pero en mi corazón, pues no, no es que hable Ajá, ajá, sí, sí, sí. Miguel Cautuc, eran que ni chiwa, pero yo sola hablo, de verdad en mi corazón, porque siento que en mi corazón es que hablo. Pero, y a veces aquí hay mi familia, yo les hablo así en náhuatl, yo haciendo los vicios, yo les mando, les hablo en náhuatl, y- pero aunque se hacen que no entienden, porque la niña es que dice, yo quisiera aprender abuela, pero como no, mucho me cuesta, Sí, pero, sí. y es más fácil que aprendan Sí. de pequeñitos. Sí. Y cabal, eso es lo que le iba a preguntar ahorita. Cuando usted regaña a sus nietos o a sus En bisnietos, náhuatl me ¿se regañan, le sale en náhuatl o solo en Castilla? Ajá. en náhuatl me regañan, eso lo me quedan oyendo. Mamá, Sí, y solo risa, les da como no saben que, no les digo, yo no acostumbro a hablar palabras malas, digamos, sí, sí, sí.
yo los aconsejo en náhuatl, Sí. les hablo en náhuatl. Y ellas, solo risa, a veces les mando que hagan algo en náhuatl, pero ya como que entienden y lo hacen. ¿Qué me dice? ¿Qué es? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ajá. ¿Por qué me dice eso? Pero yo de verdad les hablo en náhuatl hasta mis Sí. nietos, pero como ellas no quieren aprender, Pero un su poquito han de entender, ¿verdad? Quizás no quieren sí, hablar, pero sí le entienden, digo yo. entienden, sí, Bueno, pero vamos quería con otra pregunta, Nancy. sí. Yo sé que usted es una persona muy religiosa. Cuando usted está hablando con Dios, cuando ora, ¿usted lo hace en náhuatl o lo hace en Castilla? Bueno, eso lo hago, hay veces que lo platico en náhuatl, cuando le digo, Xinechpaleu y Nutegu Nahani munegi ma Xinechpaleu, Nanik matigamaya taja tikpia, Palweli Tinechpaleuia, Nahani munegi dandatka, Naja Inikpia, tal vez me duele alguna mi cabeza, Nechpugua no tsuntego, Xinechpasti. Onantas tagay samuan, nikmatiga tahati yultuk pesuk timik, matesu ni tahtagat sawan da ahaga miktuk. Antes unani metnusa enigmatiga tahati yultuk. Tinemi gane gayiga. Wah, netik pia mucha. Nancy, ¿cómo siente su corazón cuando pasa mucho tiempo sin poder platicar con alguien en náhuatl? Digamos cuando estamos de vacaciones, cuando no hay clases o cuando no va al pueblo para platicar con otras abuelas, con otras Nancy o con otros Taksin. ¿Qué siente cuando ya no puede platicar náhuatl? Dice que cuando yo voy a la iglesia, como ya llega mi prima y con ella nos ponemos a platicar, solo nada. Y la gente solo se quedan oyendo, o si no, les da risa al oír que ellos no entienden. Pero, o a veces los hermanos allí, hay algunos hermanos bien chistosos, me empiezan a hablar náhuatl. Llega uno, puede. Y entonces, siempre platico náhuatl allí con ellos, o a veces veo los de mi pueblo también, sea algún señor o una señora. Sé que yo conozco quienes pueden hablar náhuatl y algunos como dicen que les da Sí. vergüenza, no hablan así, pero a mí no hay a la hora que me hablan en náhuatl, yo en náhuatl contesto, a mí no me da vergüenza, porque Sí. sé que es una de mi pueblo, lo quiero mucho. Gracias, Nancy. Bueno, Nancy, y ya para terminar, me gustaría que les diera como un mensaje a los estudiantes y a toda la gente que nos está viendo, que quiere aprender náhuatl, pero tal vez le da miedo comenzar a aprender. Ahorita nosotros pues ya casi comenzamos las nuevas clases. ¿Qué consejo les daría a estas personas que tal vez tienen la curiosidad, que quieren aprender? Pero les da un poquito de miedo. ¿Qué consejo les daría? ¿Qué les diría a ellos, Nancy, para que se animen a estudiar? Bueno, les digo que ellos no, ni se arrepientan siquiera que quieren hablar, quieren aprender en náhuatl. Aunque cuando para empezar van a sentir que les va a costar mucho, porque son palabras no es tan fácil. Pero ya estando digamos, en la mente o ya tienen el valor de aprender, ¿cómo van a aprender si no intentan a ver cómo se puede? Varias personas cuando empiezan sienten que quizás que no van a poder, pero sí pueden aprender. Y ya después, cuando ya sienten que muchas palabras ya lo pueden hacer, de allí se pueden agarrar valor y seguir adelante con todo valor. ¿Y por qué no? Después les va a gustar, porque esas palabras bonitas que hablamos nosotros, y el que lo puede tomar a cuenta como náhuatl, para mí, feliz la persona que aprenda todas esas palabras, para que no Gracias, se acabe, que siga adelante. gracias, No Nancy. tengan miedo, no tengan miedo los jóvenes, quieren aprender.
¿por qué no? Si pueden leer y escribir. Yo no puedo leer y escribir, pero como yo así aprendí desde pequeña y ahora de todo corazón les doy mi náhuatl. Aprendan, no tengan miedo, no tengan temor, que las palabras son muy bonitas para mí. Y yo quisiera que todos los jóvenes que me están oyendo, me están viendo, pues esta viejita desde que empezó a hablar, náhuatl desde pequeñita, y Dios me ha dado vida, tengo mis 85 años y aquí le estoy, todavía estoy para darles esas palabras bonitas de náhuatl, mi náhuatl antigua, porque yo practicaba con señoras, ya eran ancianas, Sí. palabras bonitas. Eso es Gracias. mi idea. Nancy Sixta, muchísimas gracias por darnos este tiempo, por responder a estas preguntas. De verdad le agradezco por tomarse el tiempo. Y bueno, nos vamos a despedir con una frase que ocupamos mucho aquí en el canal, ¿verdad? Que es Timumachtigan Nahuatl. Falté, Migui. Eje. Bueno, gracias, Nancy. Bueno, Miagua. chao.